El jardinero del convento, Giovanni Boccaccio, perteneciente a El Decamerón, joya medieval de la literatura europea. Masetto de Lamporecchio se finge mudo y trabaja como hortelano en un convento de monjas, siendo protagonista de curiosas incidencias. Suele creerse equivocadamente que cuando una joven lleva una toca en la cabeza, está ya inmunizada contra el pecado. La historia que voy a contaros desmonta tan difundida creencia. Hay en nuestras tierras un convento de monjas que tuvo fama en otros tiempos por su santidad. Hace poco moraban dentro de sus muros 8 monjas y una madre superiora. Un día, el hortelano que cuidaba el jardín de la comunidad decidió abandonar aquel trabajo alegando que no le compensaba lo que ganaba, hombre. El hortelano se retiró a su pueblo, Lamporecchio. Fueron a visitarle varios de sus vecinos, entre ellos Masetto, un joven robusto y bien parecido que le preguntó a Nutto, este era el nombre del hortelano, que dónde había estado durante todo el tiempo que había faltado del pueblo. Nutto le dijo que en un convento de monjas, y entonces Masetto mostró curiosidad por saber en qué se ocupaba. Nutto se lo explicó, añadiendo que era un trabajo molesto, porque las monjas no estaban nunca contentas, y además, por añadidura, estaba muy mal pagado. Masetto decidió ir, no obstante, a ofrecer él sus servicios a las monjas. El dinero no le importaba demasiado, sino que tenía un secreto designio que esperaba poner en práctica. No le dijo nada a Nutto y se dispuso a partir del pueblo y presentarse en el convento para ocupar la plaza vacante del hortelano. Y se hizo pasar por mudo. A pesar de ello, el intendente de las monjas y él estuvieron enseguida de acuerdo. El intendente necesitaba cubrir la plaza y Masetto se convirtió en el sustituto de Nutto en el convento de las monjas. En cuanto las monjas supieron que había sido contratado un nuevo hortelano y además joven y bien parecido, fueron a ver cómo trabajaba. Se divertían haciéndole preguntas absurdas, sin recatarse demasiado, al estar seguro de que, como era sordomudo, no podía oírles. A la madre superiora, por su parte, no le preocupaba, ni poco ni mucho, la conducta de las monjas con el mudo, creyendo sin duda que el nuevo hortelano era poco de temer del miembro viril, como lo era de la lengua. Un día Masetto, que estaba muy cansado de trabajar en el huerto, se tumbó sobre la hierba y 2 monjas de pocos años que pasaban por allí se detuvieron a mirarla. El hortelano, a pesar de que las había visto, se hizo el dormido. Las 2 jóvenes lo miraban con ojos de gula. «Si yo tuviera confianza en ti», dijo la más audaz, «te contaría lo que más de una vez se me ha ocurrido. Es una idea que tú como yo, escúchame, podíamos aprovechar. Puedes hablar sin miedo, que todo lo que digas lo consideraré como un secreto». Y continuó la primera. «Yo no sé si tú te has detenido a pensar sobre la sujeción en que vivimos en el convento. A excepción del viejo intendente y de este mudo, nadie puede entrar aquí. Y más de una vez he oído decir a las mujeres que viven fuera del convento que no hay un placer en la tierra comparable al que experimenta una mujer unida a un hombre. Y sabes, ¿quieres creerme
que muchas veces estuve atenta de hacer la prueba con este imbécil que está aquí tumbado, a falta de algo mejor. Es el individuo apropiado, lo he pensado detenidamente, para hacer estas experiencias. Aun cuando él se negase y quiera descubrirnos, por fuerza tendría que guardar el secreto porque es mudo. Además, mírale, es joven y bien parecido, y parece lo suficientemente vigoroso como para poder satisfacernos a las dos. ¿Te atreverías tú a hacer la prueba? «¡Estás loca! ¡Loca!», exclamó escandalizada la otra monja. «¿Has olvidado ya que hemos hecho voto de castidad?» «Bah», dijo la primera, «pues no se hacen pocos votos a diario, sin que se cumplan». «Es verdad, pero me asalta una duda, ¿y si quedamos en estado? Si tuviésemos esa desgracia», dijo la primera, «ya encontraríamos el modo de salir del mal paso». Al oír esto, la compañera de la monja audaz, que ardía en deseos de probar la clase de animal que era el hombre, por decirlo así, se limitó a preguntarle cómo harían para que nadie las viese. «Es muy fácil. Ahora al mediodía todas las hermanas están descansando, ¿no? No obstante, para mayor seguridad, demos una vuelta por el jardín para cerciorarnos de que no hay nadie. Después cogeremos de la mano al hortelano y lo llevamos a la choza. Es que lo he pensado hasta el detalle, escúchame. Mientras una está con él dentro, la otra vigilará en la puerta. Y como es tan imbécil, ¿no lo ves? Hará cuanto nosotras queramos. Ya le enseñaré yo a él si él no sabe». Masetto estaba atento a la conversación de las dos jóvenes que no veas, y se le hacía la boca agua. Ardía en deseos de facilitarles las cosas, pero creyó más oportuno dejarlas obrar a ellas libremente. Las dos monjas se aseguraron entonces de que estaban solas en el jardín y se dirigieron al lugar donde estaba el hortelano. Este se levantó y una de las religiosas lo cogió de una mano, dirigiéndose los dos hacia la choza. Masetto se reía, como si fuera realmente tonto y... Ya en el interior de la choza no se hizo de rogar, sin embargo, y satisfizo diestramente los deseos de la joven, procurando además que no quedase embarazada, como la guinda de su actuación. Acabada la operación, la monja que estaba de guardia probó la misma más suerte que su compañera, comportándose con igual eficacia el hortelano. Cuando salieron de la choza, las dos monjas convinieron en que efectivamente el placer de estar en brazos de un hombre era algo maravilloso, 100 veces más grato de lo que ellas habían imaginado nunca en sus sueños más calenturientos. Desde aquel día, las dos monjas se las ingeniaron para repetir tan delicioso experimento. Pero en cierta ocasión una de sus compañeras, otra monja, las vio desde la ventana hacerle fiestas al hortelano y seguirlo después hasta la choza. Inmediatamente avisó a las dos religiosas que había en su celda. Las tres decidieron al principio dar cuenta de lo que ocurría a la Madre Superiora. Pero después cambiaron de parecer y les hablaron directamente a las dos monjas culpables. Efectivamente, las 5 se pusieron de acuerdo y desde aquel día el hortelano tuvo que multiplicar sus esfuerzos para complacerlas a todas, que a estas alturas pues no iba mal el hombre. Tan solo quedaron 3 monjas sin mantener relaciones con Masetto. Pero en cuanto descubrieron lo que ocurría en la choza, que también se enteraron, se apresuraron a reclamar también sus derechos y el mudo no tuvo inconveniente en complacer a las 8. La Madre Superiora no se había enterado ni por asomo de lo que ocurría. Sí, esto es lo que suele ocurrir en el barco, que el capitán es el último que se entera de nada, cuando los marineros ya andan todos de vuelta.
Todas las monjas se las ingeniaban para mantener en secreto sus relaciones con el hortelano. Un día que la abadesa se paseaba por el jardín, se encontró con Masetto, que dormía bajo un almendro. El joven había trabajado intensamente la noche anterior y se encontraba aquel día sin apenas tener que hacer. Algunas de sus protegidas sexuales no estaban en condiciones aquel día y otras acababan de recibir su diario suministro. Masetto no tenía más que la camisa puesta y ésta se le había subido hasta no taparle más que por encima del ombligo. La abadesa, que se encontró de sopetón con tan insólito espectáculo, sintió la imperiosa llamada de la carne. Y como la condición humana ya se sabe que es flaca, sucumbió a la misma tentación que habían sucumbido sus jóvenes ovejas. Miró a su alrededor y, no viendo a nadie, despertó al hortelano y lo condujo a su celda. Y lo retuvo a su lado no un día ni una noche, sino varios días con sus noches. Como las monjas se quejaron de que el jardín o los jardines estaban descuidados, la superiora, después de darle de comer y de beber abundantemente a Masetto, lo liberó de su dulce prisión. Bueno, la monja tenía sus años, pero se encontraba bien de todo y estaba bien. Lo liberó, digo, a Masetto, pero con el propósito de volverlo a encerrar más tarde. Y cierta noche, en que la abadesa se mostraba harto ardorosa, Masetto, que al principio llevaba bien el tema, pero venía trabajando como un forzado, le habló de pronto de la siguiente manera. Vos sabéis que un gallo es suficiente para 10 gallinas y más, pero la experiencia me lo dice. Veo que no siempre 10 hombres le bastan a una sola mujer. A mí me va resultando poco menos que imposible satisfacer a 9. No voy a poder soportarlo mucho tiempo. Estoy al cabo que no puedo más. Por eso os ruego, Madre Superiora, que pongáis orden. Recordad, organización, o en caso contrario, sintiéndolo mucho, tendré que marcharme. La abadesa, al oír hablar al supuesto mudo, estuvo a punto de desmayarse. ¿Cómo? ¿Pero que no eras mudo?, le preguntó. Sí, pero no de nacimiento, sino a causa de una enfermedad que me privó de la palabra, dijo Masetto. En este momento acabo de recobrarla y doy gracias infinitas al Supremo Hacedor que ha actuado en mi beneficio para ello. La Madre Superiora creyó o fingió creer que lo que decía Masetto era verdad, y entonces le preguntó qué era lo que quería decir con aquello de las 9 mujeres. El hortelano se lo contó al detalle todo, sus peripecias eróticas completas, y la abadesa, dándose cuenta de que las monjas eran tan impulsivas como ella, y sospechando que conocerían sus continuados trespiés con el hortelano, o en todo caso que no tardarían en enterarse, bueno, ya se habían enterado, pero hacía tiempo además. Sabiendo todo esto, decidió ponerse de acuerdo con el resto de las monjas del convento. Las hizo llamar una a una, y ninguna se atrevió a confesar su participación en la aventura. La abadesa se rió, tenía su sentido del humor, y con el asentimiento de todas se haría correr entre los vecinos el bulo de que Masetto había recobrado la palabra gracias a sus oraciones y a los méritos del santo varón bajo cuya advocación se había fundado el convento. Más tarde, cuando el intendente del convento falleció, Masetto, que estaba a mano, ocupó su cargo
y siguió ejercitando con moderación por parte de las usufructuarias su papel de sultán de las 9 religiosas. Esto era un mérito extra que también influyó para su elección. La historia se mantuvo en secreto hasta hace bastante tiempo, justo después de que muriese la abadesa ya de mayor, porque Masetto, envejecido ya también, decidió volver a su lugar de origen, eso sí, con la bolsa de cuartos bien repleta.